Bien, vamos a saludar de inmediato al economista Juan Fernando Terán, analista económico, y con él vamos a hablar sobre el tema seguridad social, falta de empleo y lavado de activos. ¿Cómo le va, economista? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Bienvenido. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Creo que no nos escuchan. ¿Sí me escuchan? Ahí lo escuchamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, ¿sí? Economista. Bueno, los temas que usted acaba de mencionar son temas impresionantemente importantes por lo que se nos viene este domingo. Y a mí me da mucha preocupación observar que en el Ecuador no tenemos conciencia de lo que está sucediendo este rato. En términos generales hay malestar de ciertas cosas, pero no nos damos cuenta de que dependiendo de lo que suceda en este domingo, el país cambia hacia un rumbo definitivo y ya no hay punto de vuelta a eso. Concretamente yo quisiera concentrarme en el hipotético caso de que Noboa logre ser reelecto. ¿Qué es lo que podría pasarnos? Para que se entienda la gravedad del problema. Mire, en el Ecuador solo 3 personas de cada 10 tienen un trabajo fijo, un trabajo adecuado, un trabajo con donde usted puede tener seguridad. Solo 3 de cada 10. Eso significa que 7 personas que nos están escuchando este rato dicen, bueno, y a mí que me importa todas esas cosas de las leyes laborales, a mí que me importa todo esto del seguro social, si yo no tengo nada de eso, yo soy un vendedor ambulante, yo vivo de mi trabajo, yo todos los días tengo que ganarme el pan, yo soy mi propio emprendedor, ¿qué me importa que exista un cambio desfavorable en la seguridad social? Ese podría ser el razonamiento de 7 de cada 10 ecuatorianos, que como no están dentro del sistema de seguridad social, creen que eso no les afecta. Pero en realidad sí es así. Y les afecta en formas en las cuales no son inmediatas ni visibles a la gente, pero que influyen en su vida y en sus perspectivas de futuro. Recordemos en este punto un poquito de lo que pasó cuando hubieron los apagones. ¿Se acuerdan de la gente que decía, yo igual tengo que trabajar, no importa quién gane? A ver, pues trabaje sin luz. Trabaje sin carreteras. Entonces sí importa quién gana. Por más independiente que uno se quiera sentir como empresario o como trabajador o como vendedor ambulante, uno no es independiente, vive aquí, en este país que se llama Ecuador. Cuando usted destruye la seguridad social, que hacia eso van las oligarquías de este país, lo que tiene es una caída hacia la baja de los sueldos, salarios y remuneraciones de la gente. Porque si a usted con seguridad social, la ley, por decir algo para entender la idea, si a usted con seguridad social le tienen que pagar $500, porque existen normas laborales, porque existe un respeto al código de trabajo, si le pagan $500 con eso, pero si ya no existen esas normas, ¿cuál es el problema? Yo digo, ve fulanito, aquí hay venezolanos que quieren trabajar por $150. Si quieres, trabaja. Si no quieres, no trabajas. Aquí la gente está trabajando por horas. Si quieres, trabajas. Si no quieres, trabajas. Máximo 150. Entonces, no se requiere ser economista para darse cuenta de que las normas que bajan a los trabajadores formales hacen peor las cosas para los trabajadores informales. No es que eso no tiene que ver conmigo, sí tiene que ver conmigo. Esa es una primera cosa que debe considerar alguien que cree que no es afectado por lo que pase con la política. Una segunda cosa que debe considerar es que sí, muchos dirán yo no voy ni al seguro, no voy ni al Ministerio de Salud, yo nunca uso los servicios públicos del Estado. Bueno, y cuando necesite, ¿qué va a hacer? Es que para acceder a los servicios de salud del IES yo tengo que ser afiliado. El IES es parte de un sistema de salud nacional. Y lo que pase también con el sistema de salud del IES influye en el resto del sistema de salud. Entonces no es que se destruye el IES y a mí que me importa, igual yo no uso. El rato en que tenga la necesidad ya va a ver lo que pasa. Le comentaba esto porque, repito, me parece que el problema es que no queremos ver como país que las cosas van más allá de nuestras narices, que por más independientes, libres, autónomos que nos creamos,
no lo somos. Y que en este domingo lo que se juega es un país que va a estar dedicado al narcotráfico, que va a estar dedicado a la especulación financiera, que no va a estar dedicado a la producción. Ese es el país que se está jugando. Y eso no se juega con la candidatura de Luisa González. Ella es la respuesta a esos problemas. Eso se juega con la candidatura de los otros señores. Eso es lo que está pasando. Y si me permite ponerle un ejemplo para entender esto, porque también alguien puede decir, no me importa, yo soy vendedor ambulante. Yo traigo mercancía de la China y yo vendo en las calles. O yo tengo mi propia zapatería y no me importa el resto. Verán que firmamos un acuerdo con la China. Yo quiero verles pues a los zapateros de Ambato. Quiero verles cuando eso esté en plena vigencia. A ver qué opinan. Qué tan bonito fue tener un acuerdo de libre comercio con la China. Entonces no es que las cosas no influyen en mis decisiones. Tenemos que preocuparnos de quién va a ser el próximo presidente y de qué pasa en la política ecuatoriana, porque eso nos afecta, aunque no queramos decirlo o no queramos admitirlo. Si el problema de muchos es que no quieren hablar de política, no hablen de política, voten por Luisa González, y les digo de frente. Correcto. No hablen de política, si les da vergüenza, si se sienten tristes, si se sienten que les van a decir que son pobretones, eso no es cuestión de lo que uno se sienta, porque te es cuestión de descalifiquen. supervivencia. Exacto, es una cuestión de supervivencia. Sí, hay un ataque. Entonces en este punto la cosa es grave. Sí, dígame. Hay un ataque a la gente que está con el progresismo. Hemos visto en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Hay gente que prefiere no hablar de política en este momento porque hay una especie de descalificación para las personas que están por el lado del progresismo. Hemos visto en empresas privadas, en instituciones públicas, y amenazas por parte de los jefes, por parte de los dueños de las empresas, porque si votan por una tendencia de izquierda, nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Ese es el ejemplo o la vieja confiable que tienen ellos. Pero bueno, en todo caso, economista, en el tema de la seguridad social hay una preocupación bastante grande en este país, porque en estos últimos meses hemos visto cómo acceder a la seguridad social, a los servicios de salud pública, es un laberinto. Es un laberinto porque ya no se puede sacar ni siquiera una cita médica. Ahora, si usted vive, por decirle, le pongo un ejemplo, yo tengo un familiar que intentó sacar una cita médica aquí en Guayaquil y resulta que le dijeron que la cita que le daban era en Vinces. O sea, casi que a 1 hora 45 minutos o a 1 hora y media de Guayaquil, a otra ciudad. Imagínese, ese es el nuevo servicio que está brindando la seguridad social como para que la gente se desilusione y no acceda a los servicios médicos de este servicio. Exactamente. Esa es la estrategia. La estrategia es despechar a la gente de lo público, satanizar lo público, cuestionar todo lo que es público y servicios públicos para luego privatizar. Porque hay cosas en las cuales hay mucho dinero. Y por eso comencé hablando de la economía en la que vamos. Miren, en un país donde solo se puede producir petróleo, minerales y bananos y frutitas de exportación, no hay margen para mucha cosa. No hay margen para hacer mucha actividad productiva. Porque esa es la cruel realidad del país. Si usted fuera un gran empresario, no un empresario chiquito, sino un gran empresario, como son estos grupos, como el Grupo Novoa, ¿en dónde puede hacer usted negocio seguro? En lo que en economía se llama actividades monopólicas, o para ponerlo en términos que la gente recuerde, en las cosas en las cuales a ustedes le tienen agarrado del pescuezo. ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales nos tienen agarrados del pescuezo? Luz, agua, salud, educación, los que son padres, y seguridad social.
Entonces son esas actividades que son monopólicas, que ese es el término técnico, pero acuérdese, agarrado del pescuezo. En esas actividades donde usted no puede decir, no pago una planilla de $180 porque no puedo, tiene que consumir luz, no le queda de otra. Eso es una actividad monopólica. Entonces, esas actividades son jugosas para ser privatizadas. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de todo ese paquete de actividades que nos sobran en el Ecuador, el IES es la más jugosa, porque el IES es un ahorro forzado, es un ahorro obligatorio. Eso significa que quieran o no los trabajadores que están afiliados al IES, tienen que aportar, digamos, $100 mensuales. Sumen los que están afiliados al IES con $100 mensuales, aunque solo sean 3 de cada 10 ecuatorianos, y va a darse cuenta de que al año entran el equivalente a lo mismo que entra en remesas en el Ecuador. Estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares en remesas que habían, quién sabe ahora qué pasará. Entonces, fíjese lo que sería meterle mano a esos 3.500 millones de dólares y utilizar eso desde la empresa privada, con la supuesta seguridad privada, que nos dan, que esa es la idea que nos van a vender, que el IES ya está quebrado, que no hay nada que hacer, salvemos los platos muertos y hagamos seguridad privada. Y que no se van a robar la plata, tranquilos, no te van a quitar el dinero las aseguradoras privadas. 3.500 millones que se queden en un banco, en 10 bancos, todos los años de seguridad social. Aunque nos dieran la plata en el momento de la jubilación, cosa que no es así, como lo demuestra el caso chileno, porque el caso chileno demuestra que privatizaron la seguridad social y cuando ya llegaron a viejos no tienen con qué pagarles. Entonces, fíjese lo que significa 3.500 millones de dólares. Eso es 35 veces más el dinero que entró por inversión extranjera directa en el Ecuador en el gobierno de este señor Noboa, porque no ha llegado ni a 100 millones de dólares lo que ha entrado de inversión extranjera. Entonces, fíjese, es jugosísimo, pues ¿quién no va a querer eso? Y esa es la jugada que van a hacer inmediatamente después de las elecciones. Si me permite, con esto cierro este punto. El 3 se define si nosotros, la generación que está hablando, la generación que es un poco menor a mí, y los jóvenes de este rato tienen seguridad social, porque entrarán y lo primerito que harán es meterle mano a la seguridad social. Es lo primerito. Carla. Economista, buenos días. Carla Aro le saluda. Uno de los puntos de esta campaña, de los principales de esta y de la anterior, ha sido el tema de seguridad. Pero más allá de un plan que no existe, sabemos que también hay lavado de activos, que se lava dinero en el Ecuador, que tenemos una unidad de análisis financiero que no ha hecho absolutamente nada, que no sirve para nada y que no está en las manos ni con las personas indicadas. ¿Qué tan grave es esto para el país? Y digo qué tan grave es porque no solamente en lo económico, aquí circula dinero del narcotráfico, sino que también si no atacamos la raíz, la madre, el corazón de estos grupos delincuenciales, el tema de seguridad no va a parar. Siempre seguiremos en la inseguridad y en la inseguridad. Tenemos el dólar y es atractivo para los grupos delincuenciales. Miren, a propósito de esto quiero ponerle una metáfora para que nos entiendan todos los ecuatorianos que me están viendo. Supongamos que su micrófono este rato se daña y no le escucho bien. A mí no me puede culpar, Carla, de que yo no le he dado un buen sonido, porque no estoy ahí, no es mi responsabilidad, no es mi trabajo. Discúlpeme, pero no estoy ahí. Pero una persona como el presidente que admite que hay lavado de dinero, oigan un ratito, pues él sí tiene la posibilidad de saber quiénes son, dónde están, qué hacen y de hacer algo. Él sí sabe, él sí tiene esos conocimientos. Por último llama a un ministro, llama a un general y dice, dame información sobre esto. Pero no ha hecho nada en 1 año y medio. Entonces, a un ratito, hay problemas y problemas. Y el señor presidente Noboa tiene la responsabilidad directa de que ese problema no se haya solucionado.
así como tendría alguien en su oficina de tener la responsabilidad de resolver el problema del sonido. Ese es su trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto del lavado? El lavado de dinero no se hace en la tienda de esquina. Disculpen, pero a ver, ya dejemos de ser ingenuos ecuatorianos. No se hace en la tienda de esquina. No se hace la señora que vende chicles. No hace el panadero. El lavado de activos, la cantidad de dinero que se mete en este país por narcotráfico, solo puede ingresar vía sistema financiero. O hay otra forma de que ingrese. Indíquennos, por favor, si llega con focas de las Galápagos o en delfines de la Amazonía, el dinero del narco. Y el gobierno no controla la superintendencia de bancos. El gobierno no puede controlar la unidad de análisis financiero. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si ha habido $1 de lavado, uno solo, eso es responsabilidad del gobierno. Y si no se ha hecho nada, es responsabilidad del gobierno. Entonces, eso para ponernos en contexto de lo que está sucediendo. Pero una cosa más importante respecto a la gente, porque la gente puede decir si es cierto, ellos mismos han de ser, ellos mismos los ricachones de este país son los que han de ser eso. Ya, la gente ya quizás ya se está dando cuenta de que es eso, de que eso nos está sucediendo. Pero lo que no se está dando cuenta es que el país está caminando aceleradamente hacia ser un país de bandas criminales que ya no están directamente vinculadas al narcotráfico, que ya han diversificado su actividad. Y voy a explicar esto con una metáfora también para que la gente recuerde. Metáfora basada en datos reales. Capturaron 13 toneladas de coca en Europa. La prensa empresarial dicen coca contaminada. No, contaminado es cuando se contamina el café con un granito. Eso no fue contaminado, fueron 13 toneladas. ¿Por dónde salieron esas 13 toneladas? ¿En barquitos, en piragüitas de pesqueros? ¿O en grandes barcos y en puertos privados? Ahora, sigamos con el ejemplo de las 13 toneladas. Imagínense que ustedes traen 13 toneladas desde Colombia hasta el Ecuador. ¿Cuántos camiones se necesitan para eso? Unos 13 camiones, ya. ¿Cuánta gente de seguridad, de apoyo de estos grupos mafiosos se necesitan para eso? Digamos que unas 100 por cada camión, 1.300 personas. 1.300 personas con 13 camiones para traer 13 toneladas a los puertos de Guayaquil desde donde sale a Europa. Supongamos que fuera así. ¿Y cuánto es lo que se estima la cantidad de gente que está vinculada a los grupos criminales de este rato? Más de 35,000 personas. Entonces tenemos que no todos están vinculados al narcotráfico, pero todos sí están siendo parte del juego desinstitucionalizador del Estado. Para decirlo en otra forma, so pretexto de que el Estado no hace nada y que no hay policía, no hay control, no hay seguridad, no hay nadie que diga nada, yo me autodeclaro narco, me autodeclaro que soy un miembro del bando de los gatitos, ¿ya? De los gatos, creo un grupo criminal organizado y me paso extorsionando en el barrio. La gente me tiene miedo porque viven en un ambiente de miedo. Y no necesariamente estoy vinculado con el narcotráfico. Si no, no se entiende. Si tanto les deja el dinero del narcotráfico, ¿para qué hacen vacunas, pues? ¿Para qué hacen extorsiones? Lo que aquí detrás de todo esto es ya una industria del crimen. Una industria del crimen que surge de la mendicidad, de la falta de trabajo, de la deserción escolar de los jóvenes de las secundarias. De ahí se alimenta esa industria del crimen. Entonces, ¿por qué relato esto? Porque viendo las cosas desde una perspectiva económica y racional, imaginémonos que acabamos con todos los narcos del país, incluyendo los de cuello blanco y que aparecen en las televisiones. Acabamos con todos, una política de seguridad absolutamente perfecta. Y que esos han sido 2,000. Y los 35,000 que quedan ahí afuera de grupos criminales, ¿qué pasó? ¿De dónde son? Esos han surgido porque no hay una economía que funcione.
Entonces lo que la gente tiene que tener claro este domingo es que si quiere acabar con el narcotráfico y con las bandas criminales, hay que acabar con una economía que se está hundiendo. Hay que acabar con gobiernos a los cuales no les importa el desarrollo económico. Porque aunque trajeran a todos los gringos del planeta a meter bala acá, esos grupitos seguirán existiendo, porque no están vinculados ya al narcotráfico como actividad formal. Un solo dato adicional respecto a esto, de lo que se conoce a nivel internacional. Mire, el problema que está surgiendo y que por lo cual se generaron estas pandillas en América Latina en los últimos 10 años, es porque ya no les pagan a los narcotraficantes en dólares. Es decir, un narcotraficante que trae coca de Colombia a Guayaquil no recibe dólares por el viajecito, sino que recibe en especie. 1 quintalito, 2 quintalitos. Entonces, como recibe en especie, tiene que generar micro redes de distribución interna. Por eso es que se han generado en América Latina estos grupos que aparentemente no tendrían que ver con eso. Pero le repito, incluso suponiendo que todos esos grupos estuvieran vinculados al narcotráfico, no pasan de 2.000, 3.000 gentes que son las que reciben directamente ese dinero, esa cocaína, los que están en la red principal. El resto es un problema de pobreza, el resto es un problema de falta de desarrollo. Solamente piense en Esmeraldas. A ver, ¿cuántos hay en Esmeraldas de narcotraficantes? Por Dios, a ver ya cuántos, ¿50? ¿100? ¿Y cuántos grupos delincuenciales hay en Esmeraldas? Ahí se va a dar cuenta de que el problema es desarrollo económico, crear oportunidades de trabajo para la gente. Eso es lo que se necesita. Economista, si todo parte del desarrollo económico, efectivamente, ¿no? De estabilizar la economía del país, para con eso generar políticas públicas que ayuden a generar empleo, que ayuden a salud, a educación, para que esta delincuencia común, ¿no? Es más o menos lo que comprendo que usted nos explica, no caiga, ¿no? En estas redes y no se vincule a la delincuencia. Me pregunto yo entonces, ¿cuál es el modelo económico que debe de tener el Ecuador en estos momentos? ¿Y cuál es? Porque hemos tenido estos últimos gobiernos siendo bastante serviles y siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, que nos ha demostrado que al menos en este país, no sirve. Lo primero, se necesita un gobierno con autoridad, un gobierno que tenga capacidad de hacer respetar las decisiones del Estado. Y para hacer respetar las decisiones del Estado no hay que ser juez y parte a la vez, porque no se le puede poner al ratón a cuidar al queso. Y el ratón no quiere pagar los 90 millones de deuda. Y el ratón no vigila por dónde sale la droga de los puertos. Y el ratón no pide información hacia Italia o hacia Francia de cuáles fueron las empresas que enviaron la droga. No se puede poner al ratón a cuidar el queso. Lo primero, un gobierno con autoridad, que tenga esa autoridad moral, esa autoridad política y el deseo de hacer algo. Que no tenga conflicto de intereses. Eso es lo primero que debe hacer. Exacto, que no exista conflicto de interés. ¿Ya? Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo, un gobierno que tenga gente, que tenga técnicos, que tenga porque no se puede en este mundo contemporáneo, peor con lo que está esta guerra comercial, no darse cuenta, no tener gente preparada para el manejo de las relaciones económicas internacionales. Eso es fatal. Las demostraciones que ha hecho este gobierno de errores diplomáticos internacionales nos han costado muchísimo dinero. Eso no se puede hacer. Entonces, si no hay una clara visión geopolítica de cómo proceder, el Ecuador no va a salir adelante. Porque se necesita eso, se necesita saber cuáles son nuestras opciones en un mundo en el cual Estados Unidos está en una guerra comercial con la China, con Europa y con el que se cruce. En un mundo de esa naturaleza, alguien que diga simplemente vive el libre comercio, no entendió lo que está pasando. No entendió que Estados Unidos ya no va a tener libre comercio.
Entonces, primero, gente con conocimiento, porque para ministras que creen que la Amazonía es un país, ya hemos tenido. Entonces, seamos honestos. Ese tipo de cosas ya no se pueden repetir. Y quizás un último elemento es un gobierno que incentive el crecimiento a partir de la demanda interna. Porque si usted incentiva la demanda interna de bienes y servicios, la economía solita empieza a respirar. En ese sentido, ojalá se me ocurre que, por ejemplo, Luisa González tenga un plan inmediato de reactivación económica a partir de la construcción. Ojalá. Esa sea una de las cosas primeras que se le ocurra a ella. Porque la construcción es masiva, se queda aquí en el país, le deja a la gente un bien que no se daña, es emplear a la gente de menos capacitación laboral, es una serie de ventajas que genera la construcción. Entonces, empezar con la construcción de viviendas, con programas de viviendas, controlando el BIES, no dejándole que se le privatice, porque el BIES se necesita hacer para estos programas de reactivación económica. Por eso es que una cosa va vinculada con la otra. Por ahí me parece que podría ir. Autoridad en el gobierno, un gobierno con conocimiento y un gobierno que fomente actividades que generen más empleo inmediatamente, no en 50 años, inmediatamente. Invertir directamente. El gobierno tiene que invertir. Jaime. Economista, ¿qué lectura darle a ese arancel que le pusieron no solamente al Ecuador del 10% por parte de los Estados Unidos, y que muchos de los analistas del gobierno ponen como un logro de parte del presidente Daniel Noboa e incluso también esa reunión donde supuestamente se reunió con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida? ¿Cómo leer todo esto? No es un logro porque en realidad eso puso, el arancel que más bajo puso al resto de países es de 10%. Estados Unidos lo que está este rato es en una guerra selectiva, probando cosas con cada país. Entonces, por ejemplo, le puso a la China inicialmente uno del 24%, a la Unión Europea del 16%, va probando. Entonces, primero se topó con aquellos que le importaban. A ellos les puso aranceles por encima del 10%. Por el 10% simplemente puso al resto, a los que son insignificantes, tan insignificantes como un par de islas que hay ahí que aparecen estadísticamente como proveedores de exportaciones, pero son 2 islas inhabitadas. Y ese es el chiste que se le está haciendo a Trump, que le puso aranceles hasta a los pingüinos, porque una de esas islas está en el continente sur. A ellos también les puso 10% y no fueron a cenar. Entonces no, pues es simplemente publicidad política. Nos quieren ver la cara y nos ven la cara. Porque seamos honestos, eso es lo que han hecho en este último año. Vernos la cara una y otra vez. El gobierno no ha tenido ni siquiera capacidad de gestión internacional con sus supuestos aliados. No es ningún aliado Donald Trump. ¿Qué criterio tiene usted sobre la venida de Erik Prince, este mercenario que ha venido supuestamente a capacitar, a dar asesoría a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional? ¿Cómo contratan a una persona que es conocido como mercenario en el mundo y lo traen como un empresario de la seguridad? ¿Cómo puede contratar un Estado a esa persona? Bueno, he escuchado algunos criterios jurídicos muy acertados sobre el tema y los juristas lo que señalan es que hay incluso hasta varias violaciones legales y constitucionales de su presencia. Eso es un hecho. A mí lo que me parece, desde un punto de vista político, es que es simplemente una grosera manifestación de la publicidad política del Ecuador. Y en este sentido me dolió mucho, me desagradó mucho escuchar las expresiones de este señor en contra de la candidata Luisa González, porque no tiene por qué decirlas, no tiene por qué meterse a hablar de ella. Una persona de esa calidad moral es un mercenario, eso es lo que es este señor. Y se pone a hablar de ella. ¿Y qué hace en este país? Es simplemente show.
Pero ese show nos cuesta. Ahora, si le vemos este jueguito más estructuralmente hablando, que también se les va a pasar, porque no creo que ni siquiera logren, son tan ineficaces que ni siquiera lograrán tener presencia de paramilitares asalariados en el Ecuador. No van a lograrlo. Son ineficaces. Pero supongamos que eso fuera el caso. Nos están conduciendo a un escenario tipo Ucrania. Dese en cuenta. Ese es el escenario. ¿Por qué? Porque usted no puede culpar a las fuerzas ucranianas de violaciones a los derechos humanos, porque para eso están los paramilitares mercenarios. Usted no puede culpar a las fuerzas ucranianas de haber roto las infraestructuras de energía de Rusia, porque para eso están los paramilitares. Entonces eso nos conduce a un escenario en el que si no existía una guerra, ahora sí van a crearla, porque esa gente será impune, hará lo que quiere en este país. Y no están, acuérdense que no están amparados o regulados por ninguna convenio internacional, de lo que yo sepa. Entonces es una cosa grave, demuestra la disolución del Estado, cómo van camino acelerado hacia eso. Aquí, si usted me permite, solo un pequeño dato para que la gente recuerde. En Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos no hay policía nacional, no hay policía de Quito, no hay policía de Ambato, hay policía del centro sur, del centro norte, de Carcelén, hay policía de Cumbayá, son policías micromunicipales. Y esas policías micromunicipales se las paga según la capacidad de adquisición del barrio en el que van a servir. Eso significa que si usted vive en Cumbayá, se puede poner una buena policía porque usted cobra más dinero a la gente que está en Cumbayá y tienen más capacidad adquisitiva. ¿Por qué le cuento esto? Porque Estados Unidos es el país que ejemplifica llevar la privatización de la seguridad al máximo. Cuando usted desbarata el Estado, desaparece las Fuerzas Armadas en los hechos, desaparece la Policía Nacional en los hechos, lo que hace es abrir un montón de negocios para estas empresas privadas que van a ofrecer servicios de seguridad municipales. Yo creo que hacia allá están apuntando esta gente, porque acuérdense lo que le decía, tienen que controlar actividades en las cuales nos tienen agarrados del pescuezo, y una de esas es la seguridad. Entonces, destrozar a las funciones que tienen las Fuerzas Armadas, destrozar a las funciones y la institucionalidad de la policía, es el camino para que después en Guayaquil digan, ¿saben qué? Porque el Estado no sirve para nada, vamos a contratar a la empresa internacional de seguridad del señor Prince o de cualquier otro señor que va a darnos seguridad metropolitana. Hacia eso podrían estar apuntando a largo plazo. Pero en este instante solo es simple campaña política. ¿Y por qué tanto silencio de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? No vemos que se pronuncian. Bueno, entendemos que son obedientes, pero yo no creo que, estando en desacuerdo con lo que está ocurriendo, aunque tenga que costarme mi carrera policial o militar, me voy a quedar en silencio. Eso habría que preguntarles a ellos, ¿por qué no hablan? Yo creo que la respuesta es evidente. Lo que sí yo le puedo decir es una cosa. En América Latina, el mayor experimento institucional de sacar al ejército al combate al narcotráfico fue México. México, hace unos 12 o 13 años atrás, se le ocurrió combatir al narcotráfico sacándole al ejército a las calles. El resultado es que se contaminó el ejército. El resultado es que no han logrado controlar el narcotráfico y que al contrario han desinstitucionalizado al ejército mexicano. Y eso está pasando. Entonces es muy grave eso. Eso es muy grave. Porque le digo, porque también por coincidencia estudié en México, le digo esto por lo siguiente. Ellos se sentían orgullosos de que desde la Revolución Mexicana en el 2017 hasta la fecha, el ejército no decía ni mus, ni pío. Lo mismo la iglesia no decía ni pío cuando se trataba de política. Porque una de las grandes reivindicaciones de la Revolución del 17 fue
que se callen los curas y que se callen los militares. Y eso se cumplió durante 90 años. No intervenían para nada, ni con un comunicado, ni con una rueda de prensa, ni con nada, nada, absolutamente nada. Y ahora ese ejército que era absolutamente profesional, ese ejército que no se metía en política, y de a de veras no se metía en política, resulta que es un ejército contaminado por el narcotráfico. Imagínense si eso pasó en México. En el Ecuador, ¿qué es lo que nos espera? Si siempre han estado involucrados en la política, si siempre han estado contaminados. Ya entonces, lo acaba de denunciar la esposa de Fernando Villavicencio, que dentro del asesinato de Fernando están altos oficiales de la Policía Nacional involucrados en este caso. Claro, eso fue la denuncia de ayer y no se ha hecho nada. Entonces, fíjese el problema al cual nos enfrentamos. Es una cosa muy seria, muy grave. El Ecuador se juega demasiado este domingo. No es simplemente cuestión de gustos o disgustos o demás. Aquí tenemos que pensar como trabajadores. Y aquí yo quisiera concluir, si usted me permite, con esa reflexión. Los medios de comunicación, las películas, nos han hecho pensar que somos otra cosa distinta. Y no es así. Los influencers en TikTok nos hacen creer otra cosa. Si usted se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, es un trabajador. Si usted trabaja 5 días a la semana, o 6 días a la semana, o 7 días a la semana, es un trabajador. Si usted tiene que ir a la fábrica de muebles, a la fábrica de lámparas, o al campo a ver cómo está el producto, usted es un trabajador. No tiene por qué darle vergüenza ser trabajador. Ser trabajador es un mérito. Cuando tenemos oligarquías rapaces que nos roban todo, que no hacen nada y se llevan las cosas. Este 13 de abril tenemos que votar como trabajadores, con la conciencia de que aquí, los que necesitamos luz para trabajar y producir, los que necesitamos agua, los que no queremos que las carreteras estén mal, los que necesitamos trabajadores que sepan sumar y restar para trabajar en la fábrica, los que necesitamos de educación pública. Tenemos que pronunciarnos en contra de estos 8 años de gobiernos oligárquicos y de frente a hacerlo. Esa me parece que debe ser la consigna que tenemos que tener, porque ya se nos viene. Después de esto yo no le veo punto de retorno. ¿Qué pasa si ganan? En 4 años más hacen lo que quieren. ¿Qué pasa? Yo le digo lo que puede pasar. Primero, en los primeros 6 meses de gobierno, aprovechando la supuesta legitimidad que le da el voto, venderán el campo Sacha y se fregó el Estado. El Estado no tendrá plata para nada. Y le llamarán como quieran a la venta, pero será venta. Ya. Venderán el campo Sacha. Los segundos irán contra el IES, que es facilito, también rápido. Eso se puede hacer fácilmente. Lo tercero, el acuerdo de libre comercio con Canadá, porque tienen las empresas del Grupo Novoa como que estuvieran relacionadas con Canadá y les conviene tener ese acuerdo para hacer sus jugadas. Esa es la tercera cosa importante que podrían hacer. Y potenciaría, se viene la minería también inmediatamente, aprovechando los primeros 6 meses. Y en este contexto podrían haber algún tipo de respuesta social y de protesta social, que ya será tardía. Si usted se siente afectado, o si usted dice que la minería daña a la Pachamama, al planeta, al espíritu, a lo que sea, proteste este domingo votando. No después ya será tarde. Eso es lo que primero que harán en estos 6 meses. Luego, lo que van a hacer, me imagino, porque hay que pensar siempre políticamente, y pensar políticamente significa pensar desde la maldad, desde la astucia, no desde la ignorancia o la bondad. Lo segundo que van a hacer es vendernos el cuento de la Asamblea Constituyente, porque como saben que se les agota la popularidad conforme transcurre el año, empezarán a generar las condiciones para plantearse una Asamblea Constituyente. Y al igual que en las ocasiones anteriores dirán, ¿saben qué? El Congreso ya no va.
Entonces todos los congresistas salen porque ¿para qué vamos a tener Congreso y Asamblea Constituyente a la vez? Entonces, jugada maestra, se sacan al Congreso de la jugada, donde había representación de los sectores populares. Hacen la Asamblea Constituyente con gente a dedo, al estilo de la Asamblea que hicieron en los grupos oligárquicos a fines de los 90, donde dirán fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, y ellos decidirán lo que quieran en esa Constitución. Y esa Constitución nos regirá con 15 años de vigencia, mínimo, en los cuales consolidarán un país al estilo Panamá, donde se lava dinero, se lavan armas, se lava todo lo que se pueda lavar, viven del sector financiero. Al estilo de Panamá los campesinos están fregados, no tienen ni qué cosechar, no tienen ni qué producir. Ese es el país que nos espera. Un paraíso Entonces fiscal. un paraíso fiscal, pues, y dolarizado. Hay muchas cosas que nos pueden molestar. Hay sectores de izquierda que les molesta la cuestión del feminismo, les molesta la cuestión de lo anti-GLTB, les molesta la naturaleza. Sí, ya. ¿Quieren protestar contra eso? Protesten este domingo votando en contra de esa oligarquía. Después ya será tarde. Ya no habrá forma de hacer esto. ¿O creen que sirvió de algo la movilización del 2019 de los indígenas? Seamos honestos, por favor. Ya dejémonos de vainas. Hicieron lo que les dio la gana a los gobiernos oligárquicos mientras la gente puso su vida en las calles. Entonces, si quieren protestar y decir estoy insatisfecho con el rumbo que tiene el país, háganlo este domingo. No lo hagan después. Después ya no tendrá ningún sentido. Terminarán con el Estado de Derecho, con la libertad de la gente y bueno, pues seremos un pueblo oprimido y como lo decían, ¿no? Prácticamente un paraíso fiscal donde sean estos grupos de poderes que nos manejen. Economista, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio informativo. Esperemos pues que la gente despierte y que, como usted dice, si quiero castigarlo, este es el momento, ¿no? El momento es este domingo con la elección popular, con la decisión que tengo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, economista. Todo lo que se nos puede venir, Jaime, si no tomamos la decisión correcta. Cuidado, nos equivocamos. Gracias al economista Juan Fernando Terán. Él es docente universitario y analista económico, conversando en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.